Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo gorro. Está tejido con el punto fantasía, espina de pescado. Es un punto fácil de tejer y muy bonito, así es que espero les guste. Ahora el gorro que vamos a tejer en el paso a paso es para adultos, una talla L, pero fácilmente se puede tejer más pequeño o más grande, desde un bebito recién nacido hasta un adulto con talla XL. En este mismo paso a paso les voy a enseñar medidas estándar para que fácilmente puedan tejer su gorro para cualquier edad, cualquier medida, y también pueden usar cualquier tipo de material, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Ahora ya en el canal tengo la versión para bebitos. En la caja de información les voy a dejar el link de ese tutorial. Ahora para tejer este gorro, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora para el gorro que yo hice, que es una talla adulto L, yo usé un total de 133 gramos. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y si les gustó este video, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este gorro yo voy a estar usando este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante son las medidas que les voy a dar aquí. La primera medida que vamos a necesitar es el largo total. Yo voy a estar haciendo el tamaño adulto grande y estas son las medidas que necesito que la cadena de base esté midiendo. Luego vamos a continuar y hacer vueltas hasta que tengamos la medida de la circunferencia. Para un adulto es de 23 pulgadas y ahí también están las medidas en centímetros. Así es que si quieren tomar una captura de estas medidas lo pueden hacer. Ahí está. Primero, como les digo, vamos a hacer el largo total. Así es que yo aquí ya tengo mi cadena. Tengo un total de 44 cadenas. Esta cadena está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 23 centímetros. Ahora, yo hice la cadena que midiera 9 pulgadas. A estas 9 pulgadas yo le agregué 2 pulgadas. Eso es para que tenga un resorte, así como este gorrito. Este es el gorro que vamos a estar haciendo. Esta es la versión para bebitos de 3 a 6 meses. Ya en el canal está este tutorial. En la caja de información les voy a dejar el link. Lo vamos a estar haciendo exactamente igual. Así es que a este gorrito le agregué 2 pulgadas. Tal vez para bebitos es un poquito demasiado ancho. Tal vez una pulgada y media está bien, pero para adultos yo creo que sí podemos hacer 2 pulgadas. Así es que para estos tamaños yo diría desde niños de 6 a 10 años, agréguenle 2 pulgadas. Para menos, entonces nada más 1 pulgada y media. Como les digo, estoy haciendo este tamaño, el tamaño grande. Ya tengo la medida. Está midiendo 11 pulgadas y tengo un total de 44 cadenas. Para empezar y hacer la primera vuelta, en la segunda cadena después del gancho, aquí voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Punto bajo en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo un punto bajo en cada cadena. Al final voy a tener un total de 43 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta de puntos bajos y tengo un total de 43 puntos bajos al final de esta primera vuelta. Ahora, para empezar aquí el punto vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Miren, aquí empezando siempre en el primer punto bajo, por las 2 barritas, vamos a hacer un punto bajo. Ahora, para el resto de los puntos, esto es lo que vamos a hacer. El primer punto bajo que hice, a un lado voy a meter el gancho, ahí, y voy a meter el gancho en el siguiente punto bajo por las 2 barritas y voy a jalar una lazada. Asegúrense de que esta lazada esté bien suelto y no esté muy apretado para que fácilmente pase por el gancho. Ahí está. Otra vez más me voy a ir al punto que acabo de terminar, a un lado, meto el gancho y en el siguiente punto bajo por las 2 barritas jalo una lazada. Esta lazada está bien suelta y paso por estas 3 lazadas.
Otra vez más me voy al último punto que hice. A un lado está esta barrita. Meto el gancho por el siguiente punto. Jalo lazada y cierro. Así voy a estar trabajando este punto. Este punto se llama espina de pescado. En inglés se llama herringbone stitch. Y como pueden ver, así es como se mira. Son 2 vueltas que tenemos que repetir. Así que esta va a ser la primera vuelta. Y así es como lo vamos a hacer. A un lado del último punto metemos el gancho. Y por las 2 barritas jalamos lazada y cerramos. A un lado. Y por el siguiente punto, por las 2 barritas, jalamos lazada y cerramos. Y así vamos a ir por esta segunda vuelta, nada más trabajando este punto así. Al final de esta vuelta voy a tener un total de 43 puntos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 43 puntos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta, que es la primera vuelta aquí del punto. Tengo un total de 43. Para iniciar la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora aquí miren, de aquí en adelante la vuelta 2 y la vuelta 3 es la que vamos a repetir. La vuelta 3 es un poquito diferente. Miren, aquí hice una cadena y giré. Ahora para empezar esta vuelta voy a hacer un punto bajo, pero lo voy a hacer al revés. Miren, voy a meter el gancho por detrás de este primer punto bajo, así, y voy a jalar una lazada y voy a hacer el punto bajo. Ese es un punto bajo al revés. Ahora para hacer el siguiente punto vamos a irnos por el lado de atrás y por la barrita de este punto bajo, miren ahí. Y ahora vamos a meter el gancho por detrás del siguiente punto, por las 2 barritas. Miren, ahí están. Están estas 2 barritas, están estas 2 barritas y allí es donde voy a estar metiendo el gancho por detrás de cada uno de esos puntos que les mostré. Así es que por detrás jalamos una lazada. Asegúrense que esta lazada esté bien suelta para que cuando cerremos no quede atorado. Ahora me voy de nuevo por el lado de atrás y por las 2 barritas del siguiente punto jalo una lazada, cierro. De nuevo meto el gancho por el último punto y meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, cierro. Ahí está. Así vamos a continuar para esta tercera vuelta y estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Miren, por el lado revés del gorro, que va a ser el lado de adentro del gorro, se forma esta línea. Por el lado derecho se forma aquí como una trenza o la espina de pescado que pueden notar aquí. Bien, miren, estas 2 vueltas, y esta son las 2 vueltas que vamos a repetir. Y aquí se nota muy bien cómo se va a mirar. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. En esta vuelta todos los puntos los trabajamos al revés. Miren, me voy al último punto, a un lado meto el gancho y por detrás del siguiente punto jalo una lazada y cierro. Y así, punto por punto, vamos a ir trabajando esta tercera vuelta. Y ahí está. Así es que continúen así. Terminemos esta tercera vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo un total de 43 puntos. Ahora aquí al final asegúrense de hacer su último punto. Siempre cuenten sus puntos porque si no, si les hace falta uno, aquí al final no se va a ver bien ni al inicio. Así es que tengo 43 puntos al final de esta tercera vuelta. De aquí en adelante, como les digo, vamos a estar repitiendo estas 2 vueltas. Por el lado revés, miren, se forma esta línea y por el lado derecho se forma aquí la espina de pescado que casi no se nota con este color, pero así es como se va a ver, miren, ahí está. Así es que ahora para la vuelta número 4 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Hacemos una cadena y giramos y aquí miren, tenemos estas 2 barritas que están al frente y están estas 2 barritas que están por la parte de atrás. En esta vuelta metemos el gancho por las 2 barritas del frente. Miren ahí, y hacemos el punto bajo. Ahora metemos el gancho a un lado del punto bajo y por las 2 barritas del siguiente punto y hacemos el punto. Meto el gancho a un lado
y por el siguiente punto jalo lazada, cierro y ahí está. Esto es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Miren, metemos el gancho siempre en el punto anterior y por las dos barritas del punto que sigue metemos el gancho y cerramos. Así. A este lado se está formando ya el punto de espina de pescado y al otro lado se mira así. Miren, ahí está una línea. En las vueltas al lado revés se forma esta línea. Miren. Así es que por eso van a tener que poner cuidado de que cuando estén haciendo esta vuelta metan el gancho por las dos barritas del frente, no por las dos barritas de atrás, si no el punto no les va a quedar bien. Y bueno, continúen así para esta cuarta vuelta. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer. Nos vemos entonces. Estoy al final de la cuarta vuelta. Aquí al final, miren, está el último punto. Y lo mismo, asegúrense de meter el gancho aquí al final por ese último punto y hacer el último punto de la vuelta. Así es que tengo 43 puntos. Para la vuelta número 5 hacemos una cadena y giramos. En esta vuelta número 5, que es, miren, aquí se nota que estamos al lado revés, es donde hacemos los puntos al revés. Así es que empezando con este primer punto, miren, metemos el gancho por detrás del primer punto, jalamos una lazada, cerramos a un lado, por el lado de atrás del punto bajo que acabo de hacer, meto el gancho y por detrás de los dos puntos aquí, miren, ahí se notan, ahí vamos a estar metiendo el gancho. Así es que por detrás meto el gancho del siguiente punto, jalo lazada, cierro a un lado del último punto y por el siguiente punto, por las dos barritas, cierro. Y ahí está. Así es como vamos a continuar y trabajar esta parte. Ahora ya saben de que pueden poner el video más despacio si les parece que estoy yendo muy rápido. Pueden poner el video más despacio para poder ver esta parte más despacio. Así. Por el lado revés, miren, se forma esta línea. Así es como pueden ver de que están haciendo bien esta vuelta y van a ver de que en lo que están trabajando esta parte se les va a hacer más fácil. De pronto al principio siempre es más complicado, pero ya después se les va a hacer más fácil. Y bueno, ahí está. Así es como se mira por el lado revés y este es el lado derecho. Miren, ahí se está formando como un tipo de trenza o una espina. Aquí en este gorrito se logra ver cómo se va viendo el punto. Y así vamos a continuar ahora haciendo vueltas, repitiendo estas dos vueltas hasta tener la medida de la circunferencia. Para un adulto grande, o talla grande, voy a asegurarme de que mida unos 23 pulgadas o 58 centímetros y medio. O también me lo voy a medir por alrededor de la cabeza y basado en eso voy a hacer mi gorro. Y aquí están las medidas para los otros tamaños. Esta es la medida que tiene que medir al repetir estas dos vueltas que les mostré. Así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer para mi gorro. Así es que continúen, repitan las dos vueltas que les mostré y nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 71 vueltas. La última vuelta que hice la hice al lado revés. Ahora ya tengo la medida para un adulto grande, así es que ahora lo que vamos a hacer es unir los dos lados. Ya saben, ustedes pueden hacerlo para cualquier medida. Ya les mostré ahí las medidas que van a necesitar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a unir aquí estos dos lados. Este es el lado derecho, el lado que se va a ver, y este es el lado revés. Así es que vamos a estar uniéndolo por el lado revés. Así es que aquí, miren, vamos a irnos así, vamos a darle vuelta. Y esta es la vuelta de cadenas que hicimos. En este primer punto de cadena voy a jalar esta lazada y la voy a traer hacia el frente. Voy a hacer una cadena
Ahí está. Ahora voy a meter el gancho una vez más por este primer punto de cadena y por el primer punto aquí de la última vuelta que hice. Aquí voy a estar metiendo el gancho por las dos barritas de atrás del punto. Así, miren, vamos a hacer un punto deslizado. Otra vez más en el siguiente punto de cadena y por el siguiente punto que sigue por las dos barritas de atrás. Miren, aquí están las dos barritas del frente y estas son las de atrás. En las de atrás es que estoy metiendo el gancho y así voy a ir punto por punto uniendo los dos lados. Ahora no hay una manera exacta de hacer esta parte, les repito, si es que lo importante es que se mire bien y que los dos lados queden unidos. Bueno, así vamos a continuar. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a cerrar el gorro. Terminé de unir los dos lados, miren, así es como se mira por el lado revés y por el lado derecho, que es el lado que se va a ver, así es como se mira. Ahora, como les repito, no hay una manera exacta de hacer esto, lo importante es que los dos lados se unan. Ahora, lo que vamos a hacer es por toda la parte de arriba, vamos a hacer puntos bajos. Yo lo que voy a hacer aquí, miren, al final voy a hacer una cadena. En esta parte aquí voy a hacer puntos bajos, pero no voy a hacer puntos bajos en cada vuelta. Así es que aquí para empezar me voy a ir en esta vuelta de puntos bajos que hicimos al iniciar el punto, voy a hacer un punto bajo ahí. Ahora me voy a saltar esta siguiente vuelta y en la siguiente vuelta que sigue, miren aquí, encima en la mera orilla hago un punto bajo. Me salto esta vuelta y encima de la siguiente, punto bajo. Me salto esta vuelta y encima de la siguiente, punto bajo. Y así voy a continuar por todo alrededor. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer estos puntos bajos por todo alrededor. Tengo un total de 35. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto aquí y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer otra vuelta de disminución y esto es lo que voy a hacer. Miren, voy a hacer una cadena, voy a meter el gancho en este primer punto que es el mismo donde nos unimos. Voy a jalar una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, tengo 3 lazadas, cierro y así voy a ir de 2 en 2 haciendo estas disminuciones. En los siguientes 2 hacemos lo mismo, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada en el siguiente, 3 lazadas, cierro y así por todo alrededor. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para ya mostrarles cómo vamos a cerrar el gorro. Terminé de hacer esta segunda vuelta de puntos bajos, ahora tengo un total de 18 puntos bajos. Si ustedes tienen 2, 3 puntos más o menos, está bien, no pasa nada, solamente terminen aquí la vuelta. Así es que nos vamos a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora vamos a cerrar el gorro. Vamos a jalar aquí una lazada. Esta parte es lo mismo si lo están haciendo en cualquier otro tamaño. Van a jalar una lazada y vamos a amarrar aquí un nudo. Vamos a cortar el hilo dejando una hebra larga y con una aguja lanera vamos a pasar aquí un punto sí, un punto no. Así por todo alrededor. Uno sí, uno no. Ahora vamos a jalar el hilo y ya ese hueco ahí se cierra y vamos a amarrar ahora aquí un nudo con la lazada que dejamos y cerramos bien. Ahora podemos cortar el hilo que nos ha sobrado y le damos vuelta. Miren, ahí está, así es como se mira. Este es el lado derecho del punto, es el lado que se va a ver y ya está terminado el gorro. Miren, aquí está donde unimos los dos lados, se mira muy bien el terminado y aquí está la coronilla del gorro, también se mira muy bien. Y ahora lo único que tienen que hacer es doblar aquí esta parte y ya el gorro está terminado. Una cosa que les recomiendo en lo que están haciendo el gorro, tejiendo esta parte aquí, haciendo vueltas, vayan midiéndoselo porque de repente, dependiendo de la lana que ustedes estén usando, sea que se estire, la lana que yo usé,
no es stretch, un poquito tal vez, pero me queda bien. Tal vez no van a necesitar hacer el mismo número de vueltas que yo. Estamos haciendo esto basado en medidas, así es que van a tal vez tener más vueltas, menos vueltas. Ahí va a depender de su tensión. Y como les digo, mídanselo. Asegúrense de que no quede muy apretado y que no quede muy suelto. Aquí lo que queda es bien ponerle un pompón, así como estos que ya vienen hechos. Los compré en Amazon, o si quieren hacer uno, ya en el canal tengo un paso a paso de cómo yo hago los pompones, así es que en la caja de información les voy a dejar el link. Y bueno, ahí está, el gorro está terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que el gorro lo pueden tejer desde un bebito prematuro hasta una talla adultos XL, usando las medidas que les mostré al inicio del video. Y es fácil, lo único que tienen que hacer es una cadena y luego hacer vueltas y cerrar aquí, muy fácil. Y bueno, ahí está, ya está terminado. Recuerden que ya en el canal está la versión para bebitos. En la caja de información les voy a dejar ese link. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.